Te doy la bienvenida al escarabajo autista. Para comenzar, quería que nos preguntemos qué puede tener en común una persona no verbal que usa pictogramas, un científico que está obsesionado con los engranajes y un artista que es hipersensible a los sonidos. Que todas estas personas son autistas. Entonces podría decirse que el autismo es una condición del neurodesarrollo. Pero, ¿esto qué significa realmente? ¿Por qué el concepto de grados o niveles es insuficiente? ¿Cómo el apoyo necesario puede cambiar según el contexto? Estos son los temas que vamos a abordar en este episodio. Una definición clave para comprender el autismo es que el autismo es una configuración cerebral distinta que está presente desde el nacimiento, con diferencias en estructura, conectividad y procesamiento. Es decir, que al ser neuroanatómicamente diferentes, funcionamos distinto. Algunas de estas formas de funcionamiento tienen repercusión en conductas externas, es decir, que las personas del entorno pueden percibir, pero otras son internas, por lo que pasan desapercibidas para los demás. Sin embargo, siguen siendo muy reales y con desafíos diarios para la persona autista. Muchos de estos desafíos que atravesamos se dan justamente por la falta de adaptaciones y por no considerar nuestra forma de funcionar neurodiversa. Podría decirse, como base, que el autismo es una forma distinta de procesar y percibir el mundo, que está originada en diferencias en el desarrollo y funcionamiento cerebral, ya que el cerebro autista se desarrolla con una conectividad y poda sináptica que son atípicas. Esto implica que ciertas redes neuronales, como las de la percepción sensorial, pueden estar hiperconectadas, mientras que otras, como las que integran la información social o ejecutiva, pueden tener una conexión mucho menos fluida. Y el resultado de esto no es un déficit, sino un estilo de procesamiento que es diverso, con sus fortalezas y sus desafíos. Estas diferencias neuroanatómicas generan una percepción sensorial distinta, por lo que el volumen, la textura, la luz o el olor, que para una persona neurotípica son fondo, para una persona autista pueden ser insoportables, como es mi caso, o al revés, pasar desapercibidos. Esta es una de las causas más importantes de malestar por hipersensibilidad o por la búsqueda de estímulos por hiposensibilidad. Esta variación también hace que el procesamiento de la información social sea diferente. No es por falta de empatía y no necesariamente hay desinterés, sino que el análisis de las señales sociales, como los gestos, los tonos y las normas no escritas, no son automáticas e intuitivas en una persona autista, sino que se procesan de manera más consciente, lógica o simplemente se evitan por el desgaste energético que implican. A su vez, se dan patrones de pensamiento estructurados y la necesidad de predictibilidad, ya que el cerebro autista tiende a buscar orden, reglas claras y secuencias predecibles. Los cambios inesperados o la ambigüedad generan un estrés muy alto porque obligan a reprocesar todo un esquema mental. También implica un perfil de habilidades que es desigual. Dentro del autismo es común una gran habilidad para detectar detalles, almacenar información de un interés concreto durante horas o razonar con lógica en sistemas complejos, mientras que tareas aparentemente simples para personas neurotípicas, como iniciar una conversación o tolerar una etiqueta de ropa, pueden requerir un esfuerzo enorme. Y esa desarmonía en el perfil cognitivo es una de las características básicas del autismo también. Hay que comprender que las dificultades no surgen solo de la persona, sino del choque entre su forma de funcionar y un mundo que está construido para cerebros neurotípicos. Es decir, que hay un desajuste con el entorno que genera desafíos. Por ejemplo, un entorno ruidoso y con demandas sociales ambiguas puede provocar una sobrecarga, bloqueo o crisis. También la expectativa de contacto visual o de conversación y trascendente puede ser agotadora, no por timidez, sino por el alto coste de procesamiento que implica. La rigidez no es un capricho, sino que es la única manera que el cerebro encuentra para mantener la estabilidad en un entorno que se percibe caótico. Algo crucial es comprender que el autismo es una condición del desarrollo, no es una enfermedad, es algo que acompaña a la persona toda la vida. Así que, por ende, no se cura, porque no es una enfermedad,
y no desaparece. Sin embargo, la expresión de los rasgos va cambiando con la edad, el aprendizaje y sobre todo con los apoyos y adaptaciones ambientales que se tengan. El concepto de espectro se refiere a que todas estas dimensiones varían independientemente en intensidad, lo que hace que cada persona autista tenga una combinación única. También es necesario entender que el cerebro es la parte más compleja del sistema nervioso y el sistema nervioso es toda la red de neuronas del cuerpo. Por ende, las diferencias y desafíos están presentes en toda esa red, es decir, en todo el sistema nervioso. Las manifestaciones cognitivas, sensoriales y motoras son la expresión de esas conexiones diversas. Comprendiendo esta base, podemos tener una idea de por qué se suele hablar de un espectro autista. Básicamente porque cada cerebro y ser humano es complejo y diverso. También porque no implica un solo área, sino muchas. Por ende, hay variaciones de una persona a otra. Así que no hay una sola forma de ser autista y cada persona autista tiene sus propias cualidades, percepciones y desafíos. Es por ello que se generaron distintos niveles o grados de apoyo, pero ojo, que esto también es complejo. Acá es donde voy a hacer una crítica a los niveles del DSM-5. Al hablar de los niveles o grados de apoyo, tenemos que considerar, por un lado, que estos varían según el contexto y área, también la etapa de la vida de la persona. Por otro lado, que esos grados solo hablan de cuánto apoyo puede precisar la persona en ciertas situaciones y que es erróneo hablar de autismo leve o severo, ya que no se es menos o más autista. Se es autista o no se es. Entonces, hablar de un autismo leve o severo es catalogar a las personas según su funcionalidad al sistema capitalista o según su capacidad de adaptarse al contexto social cuando logran enmascarar parte de sus rasgos para ser aceptados, que por cierto lleva a grandes problemas de salud y a agotamiento. Decirle a alguien que su autismo es leve es negar o minimizar las dificultades que atraviesa y el sobreesfuerzo que hace porque supuestamente no se le nota al autista, cuando no es algo que se deba notar, no tiene por qué ser visible, es una forma de percibir, procesar y funcionar. Al no ser percibido como lo suficientemente discapacitados o discapacitadas, se les niega adaptaciones en el trabajo, la escuela o servicios terapéuticos. Esto puede llevar a crisis de salud mental como ansiedad, depresión, burnout, por tratar de sostenerse sin ayuda. A su vez, cargando con las expectativas imposibles de que funcionen como neurotípicos todo el tiempo, por ende, se les atribuye cualquier error, entre comillas, error, o muestra de sus dificultades a pereza, a falta de esfuerzo o a una mala actitud sin validar su neurodivergencia, lo que lleva a que se tenga un autoconcepto dañado que genera confusión, culpa, alienación y puede llevar al aislamiento. Por otro lado, cuando se considera que la persona tiene un autismo severo, se suele menospreciar sus fortalezas e intereses, subestimándoles y poniendo el foco solo en sus desafíos, segregándoles por no comprenderles, siendo así sistemáticamente apartados de entornos educativos, laborales y sociales regulares. Se termina asumiendo que no se beneficiarían de ellos o que serían una carga. Y suelen decirle así a personas autistas que pueden tener un discurso limitado, discapacidad intelectual asociada o necesidades de apoyo mayores. Se les infantiliza y se les priva de cierta autonomía porque suelen asumir que no pueden entender, decidir o comunicar sus preferencias. Se habla de ellos en su presencia, pero no con ellos. Se les niega el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, se ignoran o se invalidan sus otras formas de comunicación y son más vulnerables a terapias centradas en la supuesta normalización, como ciertas formas de ABA que no son éticas, en mi opinión, porque buscan eliminar conductas sin entender su función, como es la autoestimulación, más conocida como stimming, que sirve para regularse y calmar el sistema nervioso. También puede ser un intento por comunicar malestar. La levedad o severidad con que suele categorizarse al autismo
Son etiquetas capacitistas e inadecuadas que describen el impacto en otros y no el sufrimiento o el esfuerzo interno. Es una mirada neurótica externa que no abarca la complejidad del espectro autista y que les encasilla en base a cuánto molestan o desafían a las personas neurotípicas. También a que tanto se nota que no encajan en el molde preestablecido de lo que consideran normal o adecuado. En vez de esas categorías, lo más útil sería que al incorporarle a un ámbito particular como la escuela o trabajo, se describa qué necesidad específica de apoyo necesita la persona autista en ese contexto para contemplarlo, poder hacer adecuaciones y comprenderle mejor. La biología no funciona como simples moldes estables y binarios en donde encasillar a todas las personas. Por tanto, nuestro cerebro, percepciones, intereses, formas de funcionar, fortalezas y desafíos son diversas. Hablar de grados ignora el hecho de que hay necesidades que pueden cambiar radicalmente según el contexto. Por ejemplo, alguien nivel 1 puede necesitar más apoyo sensorial que una persona diagnosticada a nivel 2 en un concierto. Un día, entre comillas, funcional en la oficina puede ser seguido por un colapso en la casa. Un entorno tranquilo y predecible puede hacer que los desafíos parezcan leves, mientras que en un entorno caótico los hace parecer severos. La persona es la misma, lo que cambia es el ambiente y sus demandas. Así que no podemos hablar de jerarquías, sino de necesidades de apoyo que pueden ir fluctuando. En el próximo episodio vamos a profundizar más en las variaciones del espectro. Y por ahora me despido con una frase de Lydia Brown, que es una persona autista y activista por los derechos de las personas con discapacidad. No estamos rotos. El problema surge cuando un cerebro autista tiene que funcionar en un mundo que no fue diseñado para él, con normas sociales que nunca se nos explicaron y con entornos sensoriales agresivos. Muchas de nuestras dificultades desaparecerían si el entorno se adaptara al menos un poco.